esta mañana aquí acompañándonos y pudiendo juntos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Porque cada vez que venimos, Dios tiene algo para nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Así que usted cada vez que venga, venga con ese corazón dispuesto a recibir, dispuesto a llevarse lo que Dios tiene para usted. Así que yo quiero en esta mañana compartir la palabra y sabe que lo que quiero compartir ya hace tiempo que lo tengo en el corazón y bueno, estaba esperando la oportunidad para poder compartirlo aquí con ustedes. Ya había compartido un poquito esta palabra hace creo que 1 o quizás 2 meses atrás con los jóvenes. Y bueno, no quería dejar de compartir y de perder la oportunidad de compartir con ustedes esto. Quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes suelen, a ver, voy a poner esto aquí. ¿A cuántos de ustedes les suele pasar lo siguiente? ¿Cuántos de ustedes son de olvidarse las cosas? Quizás uno dice, uy, decímelo a mí, va pasando los años y me olvido las cosas, ¿no? Pero olvidarse las cosas no es algo propio de la edad, sino que es algo que todos hacemos. Por ahí, no sé, olvidamos dónde dejamos las llaves, olvidamos, o por ahí nos pasa que, ay, ¿qué te iba a decir yo? Me olvidé lo que te iba a decir, ¿no? ¿Cuántos de ustedes les pasa esto? A ver, que se olvidan las cosas. Levantemos todas las manos, a ver. Quizás termine esta reunión y vuelva a su casa y usted ya se haya olvidado. Allí mi abuela levanta las 2 manos. ¿Usted se olvida las cosas, abuela? ¿Sí? ¿Pero se acuerda cómo me llamo? Ah, sí, está bien, ¿no? Lo más importante lo recuerda. Pero todos nos olvidamos las cosas a veces. Nos olvidamos, no sé, esa sensación de, ay, me estoy olvidando algo. ¿Sabe que a mí me pasa cuando salgo de casa para no olvidarme las cosas? Siempre reviso así los 2 bolsillos de adelante, los 2 de atrás. Y salgo, ¿no? No me olvido de las cosas en ese sentido, pero a veces me olvido de muchas otras. Pero sí pasa que al atravesar y al pasar los años, uno se va olvidando de las cosas porque va viviendo otras cosas. Y sabe que yo quiero compartir este mensaje a raíz de una película que vi hace algún tiempito atrás con mis hijos, en familia, con mi esposa. Vimos una película que ya tiene muchos años de haberse estrenado, una película para la familia, una película infantil, pero yo nunca la había visto, estaba un poco reticente, se dice, es la palabra cuando uno no quiere, ¿no? Sí, es la palabra correcta. No quería verla porque tenía que ver, era un dibujo para niños, la familia, pero tenía que ver con una cultura mexicana, en donde una vez al año los mexicanos tienen un día que le llaman el Día de las Almas, parecido a lo que hay aquí, pero ellos lo viven de una manera muy peculiar, o el Día de los Muertos, de los Santos Inocentes o algo por el estilo, donde ellos una vez al año van al lugar donde yacen los restos de sus seres queridos y allí ellos comparten y como que recuerdan a esas personas. ¿Cuántos sabían que esto se realiza en México? ¿Alguno ha escuchado hablar de esta tradición? ¿Sabían de esta tradición? Es algo muy fuerte en la cultura mexicana, algo muy fuerte. Y bueno, la película es una película de niños, tenía que ver con esto, entonces yo estaba un poco reticente a verla por esto, pero digo, a ver, la voy a ver porque muchos me dijeron que está muy buena la película. Y vio que uno a veces dice, a ver, ¿qué le voy a mostrar a mis hijos? A ver, ¿qué vamos a ver? Quizás es algo de Satanás, dice uno, ¿no? Pero bueno, me llevé la gran sorpresa cuando vi la película que si bien muestran esa parte de la cultura, yo le expliqué a mis hijos, mirá, esa es una cultura, es lo que ellos hacen, nosotros no los hacemos, porque aquí no se hace, porque aparte el Señor nos dice, bueno, le expliqué después las películas, pero en sí la película de qué trataba, porque lo importante no es eso, el mensaje de la película es de un niño, ¿no? ¿Cuántos vieron la película Coco? A ver, ¿cuántos vieron la película Coco? Ah, ahí está, sí la vieron, bien, gracias por que yo no soy el único pecador. Pero esta película se trata de un niño, un pequeño, que él tiene el sueño de ser cantante, de tocar la guitarra, de ser cantante, y su familia no quiere saber nada. Entonces él empieza a ver que su familia no lo apoyaba y no sabía por qué.
y luego él descubre que su abuelo, su bisabuelo había sido cantante mariachi, muy conocido, muy famoso, y allí comienza la trama de la película, él queriendo descubrir quién era su abuelo, porque siempre su familia lo había ocultado, ¿no? Quién era su abuelo, no le contaban a él que su abuelo había sido un gran artista, un gran mariachi. Entonces este niño, Miguel creo que se llamaba, sí, no sé, bueno, no importa, no es importante, sí, me dicen, él descubre que su abuelo no era su abuelo, quien él pensaba que no era su abuelo, sino otra persona y demás, pero sabe que la película se trata de que cuando uno no recuerda más y cuando uno olvida a esas personas que han fallecido, esas personas ya completamente dejan de existir. De eso se trata la película. Entonces su abuelo, que se encuentra con su nieto, como que le dice ahí en la película, por favor no me olvides. Y sobre todo la hija o sea, la abuela de él, la hija de su bisabuelo, ya estaba viejita, a punto de olvidarse ya de su padre. Y la película se trata que cuando las personas olvidan a sus seres queridos que han fallecido, por fin desaparecen, ¿no? Por supuesto que es ciencia ficción, por supuesto que yo no quiero hablar de esto, digamos, de la película, si es buena, si es mala, si es... Pero yo tomé esto porque la película termina muy emotiva, donde realmente yo digo que es cierto que es también porque cuando uno olvida también a sus seres queridos que no están por completo, realmente desaparecen, ¿no? En el sentido literal, porque yo alguna vez escuché una frase que dice, una persona muere cuando uno realmente ya ha dejado de extrañarlo, cuando la ha olvidado por completo, allí una persona muere del todo, ¿no? O un recuerdo, vamos a hablar. Pero claro, yo no quiero hablarle de la película, ni quiero hablarle de las personas que se han ido, ni mucho menos, sino que quiero hablarle puntualmente de esto es solamente una introducción, quiero hablarle del olvidar, de lo que tiene que ver con el olvidar, ¿sí? ¿De qué quiero hablar? ¿De qué? Diga conmigo, olvidar. ¿Y olvidar qué significa? Básicamente en el diccionario significa dejar de retener algo o alguien en la mente. Eso es olvidar. Dejar de retener algo o a alguien en la mente, eso es olvidar. Si usted se olvidó dónde está la llave es porque dejó de retener en la mente dónde había dejado la llave. Entonces, la mente no retuvo eso y usted lo olvidó. Por supuesto que después se acuerda dónde están las llaves y la encuentra. Ahora, yo quiero preguntarle a ustedes, ¿será bueno olvidar? ¿Será bueno olvidar? Y bueno, muchos dirán sí, no, otros dirán depende, ¿no? ¿Será bueno olvidar? Y podríamos decir depende. ¿Depende qué? Bueno, depende qué queremos olvidar. Depende, quizás usted dice, uy, mira, me estás haciendo acordar de algo que no me quiero acordar, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, quiero olvidar tal o cual cosa que he vivido, o persona o situación mala, quiero olvidarla por completo. Pero ¿sabe qué? Dicen los estudiosos de la mente que no se puede borrar por completo algo que está en la mente, en la cabeza. Simplemente uno va como tapando, como sobreponiendo otras experiencias, otras cosas, otros recuerdos, y esos van quedando más al fondo, ¿no? No es que desaparecen de nuestra mente, sino que están allí y luego uno las recuerda. Por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado que a veces siente un olor y recuerda una época en particular, recuerda un año de su vida, de su etapa, no sé, por ejemplo, a mí me pasa muy seguido y que a veces estoy en las redes sociales y sigo una cuenta donde recuerdan todas cosas de los años 90. Hoy vine nostálgico, ¿no? Y vine recordando. Pero ¿cuántos son de la década del 90? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos son de la década del...? No, digo, ¿cuántos? Muchos ya la repasaron, pero ¿cuántos nacieron en los 90? Ahí está. A ver, alguien que haya nacido en los 90. Levanten la mano lo de los 90. Ahí está. Ah, hermana, levanten la mano lo de los 80, los que nacieron en los 80. No es que yo quiera delatar su edad para nada, de los 70, ¿cuántos nacieron en los 70? Bueno, ¿no? Quizás yo podría hoy preparar, o hubiese preparado algunas músicas y algunos, los más viejitos dirían, esa es de mi época, esa es de los 70, esa es de los 80, esa es de los 90, ¿no? Pero bueno, tenemos como recuerdos, a mí yo sigo una
sigo una cuenta que sube todas cosas de los 90, entonces yo me siento identificado. Por ahí suben las golosinas de los 90, yo digo, ay, mirá, me había olvidado. Y cuando la veo me acuerdo. O el otro día me pasó que estaba viendo esta cuenta y subieron una canción, una música que me recordó así, me transportó a una imagen particular, que es una intro. ¿Cuántos se acuerdan de las videocaseteras? Cuando veíamos películas y la poníamos a los cassettes así, en las videocaseteras. ¿Cuántos tuvieron videocaseteras? Y ponían las películas. Y bueno, cuando comenzaba digamos, el video, comenzaba con una canción bien particular y decía Gatti Video, prohibida la reproducción parcial o total. Y yo le escuché eso y me transportó a una época donde mi papá en aquel momento nos iba a buscar a la casa. A veces un día vieron y nos decía, vamos a alquilar una película. Y no vamos a alquilar una película a un local que se llamaba Blockbuster, algunos habrán conocido, escuchado. Nos íbamos a alquilar una película y decían, bueno, vamos a alquilar una para mí. Y él se alquilaba una de acción, de Rambo, que mataba a todos, qué sé yo. Y una para toda la familia y alquilaba una, no sé, de un perrito. Y bueno, y veíamos esa noche toda la de la familia. Y claro, yo cuando escuché esa música, me había olvidado de eso, me transportó a ese recuerdo automáticamente. Y digo, wow, qué lindo ese recuerdo, ¿no? Pero bueno, ya se me hizo larga esta introducción. Yo quiero que podamos ver que el recordar es algo necesario y claro, por supuesto hay cosas que son buenas olvidar y hay otras cosas que no debemos olvidar y sin embargo las olvidamos. Y sabe que por eso es que nosotros sacamos fotos. Por ejemplo, mi hijo anda por ahí jugando con una camarita de fotos y por eso es que usted saca fotos, porque quiere tener un recuerdo, ¿verdad? Porque quiere de aquí, no sé, a 20, 30 años poder mostrar quién eran sus abuelos, no sé. Yo algún día quiero volver a juntarme con tía Emma y con otras tías porque quiero recopilar toda la información de mi familia, de mis antepasados. No sé, no me importa quiénes fueron, pero quiero saber para después poder decirle a mis hijos y que no olviden ellos de dónde vienen, de qué familia vienen y demás. Pero lo más importante, y vamos a ir a la palabra de Dios, es que hay cosas que Dios nos manda no olvidar. Hay cosas que Dios nos manda que debemos recordar. Y quiero que me acompañe a la palabra de Dios, por favor, al libro de Juan. La verdad que hoy no quiero ser largo, espero. Y acompáñame al libro de Juan en el capítulo 14 y vamos a ver si es necesario recordar algunas cosas, no olvidar, y qué cosas son importantes recordar, ¿no? Vamos al libro de Juan en el capítulo 14, versículo 26. Ayer en los jóvenes estábamos haciendo una carrerita a ver quién encontraba más rápido los versículos y el juego era que debíamos encontrar cuál era la última palabra del versículo y yo gané, pero un poquito con ayuda porque me tocó una Biblia que tenía ahí al costado todos los libros, así como que vos agarrás y abrías rápido. Entonces yo abría rápido y uy, mira qué rápido, qué Jorge, decía no, pensaban que yo era un re estudioso de la Biblia y era que tenía ahí todos los libros al costado y me gané un chocolate que todavía no lo comí. Así que los jóvenes no se pierdan de venir los sábados, está bueno porque aprendemos y es un tiempo que edifica, ¿sí? Juan capítulo 14, versículo 26. ¿Cuántos lo tienen? Díganme amén. Palabras de Jesús, escuche. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire aquí Jesús lo que decía a sus discípulos. El Espíritu Santo cuando venga, Él le va a recordar todo lo que yo les dije, todo lo que yo les enseñé. Ahora, ¿cómo es posible olvidarse las enseñanzas de Jesús? Me pregunto yo. ¿Cómo puede ser que alguien que ha vivido con el Maestro 3 años pueda olvidar las enseñanzas, su palabra? Porque es posible que alguien se olvide. Aún lo que Jesús mismo ha dicho, aún lo que Jesús mismo hizo y uno vio, es posible olvidárselo. Entonces por eso Jesús le dice a sus discípulos, muchachos, cuando el Espíritu Santo venga, Él les va a recordar todo lo que yo les dije, todo lo que yo les enseñé. Él le va a enseñar todas las cosas y le va a recordar.
Recordar es lo contrario ¿a qué? ¿A qué? A olvidar. Entonces, aquí Jesús le está diciendo a su discípulo que es necesario recordar, pero ¿qué cosas? No recordar cualquier macana, recordar lo malo, recordar las enseñanzas de Jesús, recordar lo que Él dijo, recordar todo lo que Él os ha dicho. ¿Cuántos de nosotros ya no hemos olvidado todas las promesas de Dios? Todo lo que hemos vivido en el Señor, ¿no? ¿Cuántos tienen más de 5 años de conocer a Jesús? A ver, ¿más de 5? ¿Quién da más? ¿Más de 10? A ver, ¿quién da más? ¿Más de 10? ¿Más de 15? Wow, ¿más de 20? A ver, vamos ahí con más de 30 años de conocer a Jesús. Amén, solo algunos pocos. Y vamos con la última, a ver, y tiene premio. Más de 40 años de conocer a Jesús. Wow, Leo, ¿vos? Sí, sí, obvio. Más de 40 años, wow. Ahora yo le preguntaría a esas personas que tienen más de 30, 40 años, ¿se acuerdan cuál fue la primera prédica o palabra que escucharon que ustedes dijeron, wow, esto me sacudió, ¿se acuerdan? Algunos capaz que sí, ¿no? Otros capaz que no. Ahora, ¿por qué aquellos dicen, no, la verdad que no me acuerdo? Y algunos otros sí, pero yo le preguntaría, ¿y por qué se olvidaron de eso si fue algo bueno? Bueno, por muchas cuestiones, por muchos motivos, porque luego hemos experimentado otras cosas, luego hemos recibido otras palabras, aún luego hemos atravesado cosas, situaciones difíciles, situaciones malas también, que han hecho que olvidemos todas esas palabras que hemos recibido, ese día que nos convertimos, ese día que sentimos su presencia, pero así como nunca antes, y parece que vivimos que hemos olvidado esas cosas. Mire, acompáñame un poquito más adelante en el libro de Juan, en el capítulo, más atrás quiero decir, en el capítulo 2, Juan capítulo 2, versículo 22. Más atrás, Juan capítulo 2, versículo 22. A ver, 2, 22. ¿Cuánto lo tienen? Dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Miren, lo leo de vuelta. Está hablando, por ejemplo, por supuesto, dice de Jesús, ¿no? Dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que Él había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Mire, hasta los discípulos se habían olvidado en ese momento todo lo que Jesús le había dicho. Jesús le había dicho, es necesario que yo muera, que yo vaya, digamos que entregue mi vida, pero luego voy a resucitar, luego tomaré mi vida una vez más. Jesús se los dijo a sus discípulos. Jesús le había dicho a sus discípulos todo el plan de Dios para con su vida. No es que los discípulos no sabían nada y decían, a ver, ¿qué va a pasar ahora? Quizás Jesús había obviado detalles con su discípulo, pero Jesús le había revelado el plan de Dios a ellos, que era necesario que Él padeciera y que fuera, digamos, a la muerte de cruz y luego resucitara. Pero sin embargo, a ver, ¿cuántos han visto una película más de unas veces, por ejemplo? ¿Cuántos vieron una película más de una vez? Por ejemplo, hay una película que me gusta ver mucho que es Volver al Futuro. Y esta película, cuando yo la estoy viendo, digamos, yo ya sé lo que va a pasar. Es como ver una película que está todo mal, pero usted sabe que va a terminar bien. Usted ya no tiene esa sensación cuando la ve por primera vez. Uy, ¿qué va a pasar? No, usted dice, nada, ya sé que va a vivir, ¿no? Ya sé que se va a salvar. Entonces, como que Jesús le había adelantado la película a sus discípulos. Él ya le había dicho lo que iba a pasar, pero sin embargo, ellos en ese momento parece que se lo habían olvidado. Por eso dice aquí, y ellos recordaron, cuando resucitó de los muertos, recordaron lo que Jesús les había dicho. Cierto que Jesús no había dicho que Él iba a resucitar, pero sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué entonces ellos pasaron por aflicción, pasaron por ese momento difícil, cuando Jesús fue muerto, allí cuando esos días antes que resucite fueron trágicos para sus discípulos, se escondieron, estaban con miedo, estaban escondidos, no sabían qué hacer? Ellos decían, bueno, ahora se terminará todo esto que comenzó con Jesús ya no sirve.
estaban con miedo. Y yo me pregunto por qué. Porque se habían olvidado. Diga conmigo, se habían olvidado. Digamos todo una vez más, se habían olvidado de lo que Jesús les había dicho. Así nos pasa a muchos de nosotros, iglesia, cuando comenzamos a olvidar lo que Dios nos dijo, lo que hemos vivido con Dios. Yo sé que las situaciones que atravesamos a veces nos hacen olvidar lo que Dios nos ha dicho. ¿A cuánto les ha pasado que ha venido una situación muy difícil y eso hizo que nos olvidemos de las promesas de Dios? Que nos olvidemos de su palabra, pero sin embargo cuando vemos que Él es fiel decimos, cierto que Dios me dijo que yo iba a salir en victoria, cierto que Dios me dijo que yo iba a salir de esta en bendición. Pero nos olvidamos porque las situaciones difíciles nos hacen olvidar lo que Dios habló, lo que Dios dijo. ¿A cuánto le ha pasado? A ver, seamos sinceros. ¿Cuánto nos hemos olvidado? Quizá usted se encuentra así. Usted se ha olvidado todo lo que ha vivido con Dios porque ha pasado momentos duros, momentos difíciles. Hay mucha gente que se ha apartado del camino de Dios, se ha olvidado lo que Dios hizo con ellos porque les ha tocado atravesar momentos muy duros, situaciones muy difíciles en el Señor. Pero ¿sabe qué? Sin embargo, preste atención a esto y ya casi que voy a ir terminando. También es posible olvidar la palabra de Dios, olvidar sus promesas, aún habiéndolo recibido todo, aún estando en bendición, aún estando viviendo la vida de la mejor manera. Porque quizás antes vivíamos una vida mala, nos faltaba todo en todo sentido, no solo hablo del material, y el Señor viene a nuestras vidas, Él restaura nuestras vidas, Él nos bendice, estamos viviendo recontra bendecidos y aún en esa bendición nos olvidamos de las cosas de Dios, nos olvidamos de su promesa, nos olvidamos de su palabra. ¿Usted cree que es posible olvidarse de Dios aún teniéndolo todo y teniendo aún la bendición de Dios? ¿Usted cree que es posible olvidarse de las cosas de Dios? Quizá usted dirá, no, ¿cómo me voy a olvidar de Dios si Dios me está bendiciendo de continuo? Sabe que sí es posible. Mire, acompáñeme a la palabra, por favor. Acompáñeme a Deuteronomio. Y esto es lo que nos pasa a muchos, y digo a muchos incluyéndome allí, que cuando estamos recibiendo todo, cuando lo tenemos todo, Deuteronomio 8, es posible también olvidarse de Dios, de sus leyes, de su palabra. Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 10. ¿Cuánto lo tienen? Díganme amén. Deuteronomio 8, 10 al 18. Vamos a leer 8 versículos, así que vamos a hacerlos juntos. Acompáñeme usted allí. Mire, dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová, tu Dios, por la buena tierra que te habrá dado. Y dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Mire, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y que todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, y que te sustentó con maná en el desierto, comida de tus padres, que tus padres no habían conocido, infringiéndote y probándote para el postrer hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hasta allí nomás, palabra de Dios, amén. Mire qué tremendo aquí la palabra. Aquí yo, quiero resumirlo con mis palabras. Aquí lo que dice este pasaje es, dice, no te vaya a pasar que luego que comas, luego que bebas, o sea, luego que tengas alimento, dice luego que tu oro y tu plata se multipliquen, o sea, luego que prosperes, luego que tengas tu casa, luego no vaya a ser que cosa que después que tengas todo lo que quieres,
todo lo que necesitas. Dice ahí hasta que tus vacas, dice que tus ovejas se aumenten. No se está hablando, no vaya a ser cosa que luego que tengas todo lo que necesitas, te olvides de Dios. No vaya a ser cosa que luego que tengas todo, digas todo lo que tengo, lo tengo por mí. No vaya a ser cosa que te enorgullezcas y que te olvides, dice el Señor, de dónde Él te sacó, que te hizo pasar por el desierto, que cuando no tenías agua, de una piedra te di agua, que cuando tenías hambre hice llover pan del cielo. ¿A quién le hablaba aquí el Señor? A través del profeta le hablaba a su pueblo, al pueblo de Dios como nosotros. ¿Cuántos dicen yo soy el pueblo de Dios? A ver, dígale que tiene a su lado, atrás, allí cerca, ¿sos el pueblo de Dios? Dígaselo, vamos, ¿sos el pueblo de Dios? No queden sin decirle a alguien, sos el pueblo de Dios. O sea que la palabra esta también es para nosotros. Queridos hermanos, quiero decirle esto con mucho temor de Dios. No vaya a ser cosa que vengamos a la iglesia y le pidamos, Señor, bendecime, y que el Señor te bendiga y luego te olvides de quién te bendijo. Porque sabe que eso pasa mucho y eso es triste. Cuando Dios te bendice tanto y luego te quedas disfrutando la bendición, pero te olvidas del que te bendijo. Eso le ha pasado de continuo al pueblo de Israel. Constantemente se olvidaban de lo que Dios había hecho. Sin embargo, es extraño porque ellos, el pueblo de Dios, tienen la costumbre de tener diferentes fiestas, el pueblo judío. Y esas fiestas son justamente para recordar lo que Dios hizo, de dónde los sacó, qué es lo que pasó con su pueblo, cuándo volvieron al pueblo de Israel, cuándo fueron llevados cautivos. Y tienen diferentes festividades, pero sin embargo en su corazón ellos se han olvidado de quién es su verdadero Dios. Entonces de continuo ellos se apartaban del camino de Dios. Estoy hablando del pueblo de Israel, se apartaba del camino de Dios porque se olvidaban lo que Dios había hecho con sus padres, con sus abuelos, con sus antepasados. Se habían olvidado que el Señor los había llevado a prosperar. Hoy Israel es una de las naciones más ricas, potencia del mundo. ¿Usted sabe cuán chiquito es Israel? ¿Usted sabe cuán chiquitito es Israel? Si no me equivoco y alguien me corrige, el tamaño de Israel creo que es como Salta, más o menos, y quizás hasta más pequeño, Israel. Y sin embargo es una de las potencias mundiales. Pero se han olvidado de Dios. ¿Sabe que el país de Israel son vanguardistas en el tema de homosexualismo, de aborto, de identidad de género, de todas estas nuevas corrientes? Israel es vanguardia. ¿Usted sabía eso? ¿Sabía que Israel es vanguardia en ideología de género, en aborto, en todas estas cuestiones? ¿Por qué, mis hermanos? Porque ellos se han olvidado quién es su verdadero Dios. Se han olvidado de ese Dios que los sacó de Egipto a sus padres, a sus abuelos, a sus tatarabuelos. Por eso, mis queridos hermanos, olvidar es algo peligroso, pero ¿olvidar qué? Olvidar las cosas que Dios hizo con nosotros, olvidar de dónde Él te sacó. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó, nunca te olvides ese día que Él te llamó, nunca te olvides de dónde Él te sacó, jamás lo hagas, jamás. Aun cuando el Señor te haya llevado a prosperar de tal manera y tengas todo, y tengas la familia que pediste, tengas el trabajo que soñaste, los hijos que pediste, no te olvides que fue Dios quien te bendijo, no te olvides. ¿Cuánto dicen amén? No me voy a olvidar, Señor, de quién eres, de dónde me sacaste. Porque cuando nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, quién es Él, qué es lo que Él hizo con nosotros, perdemos el enfoque. Enfoque significa poner la mirada en algo. Eso es enfocar, poner la mirada en algo. Cuando uno va al oculista, como ya me ha pasado, nos hace enfocar, poner la mirada en algo. Entonces el oculista nos dice, bueno, necesitas más aumento, menos. Es poner la mirada. Cuando nosotros olvidamos las palabras de Dios, olvidamos las promesas, cuando olvidamos ese famoso primer amor, cuando lo olvidamos, perdemos el enfoque, o sea, perdemos de vista a dónde debíamos ir, a dónde el Señor nos había llamado, perdemos de vista, perdemos el enfoque. Otra cosa que perdemos cuando nos olvidamos es la identidad. Cuando nos olvidamos las cosas de Dios, cuando nos olvidamos de las palabras de Dios, perdemos nuestra identidad. Diga conmigo identidad.
quién soy. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Quizás, como le digo, yo sé que vienen problemas, yo sé que vienen situaciones difíciles, pero ahí es cuando más debes recordar quién eres, que eres un hijo, una hija de Dios. ¿Sabe que cuando uno tiene bien presente quién uno es, entonces nadie puede decirnos lo contrario? ¿Y a qué me refiero? Quizás puede venir un momento de deuda a tu vida, por ejemplo, un momento de escasez, un momento de problema económico, que es algo natural, que es algo tangible, y uno está pasando ese momento y uno se olvida que uno es hijo e hija de Dios y que Él es nuestro pastor, que Él es nuestro Padre, que nos va a bendecir. Entonces comienzan las aflicciones, comienzan las preocupaciones. Yo le animo a que si usted está pasando un momento, por ejemplo, así difícil en lo económico, en vez de olvidarse quién usted es, lo recuerde más y usted diga: yo soy un hijo de Dios. Yo sé que estoy pasando un mal momento, pero el Señor me va a proveer. Él es mi Padre, yo soy su hijo, soy su hija. Él me va a bendecir, no sé cómo, no sé cuándo, pero lo hará. Voy a tener fe y te voy a alabar, Señor. Esa tiene que ser nuestra actitud. No me olvido de quién eres, Señor, y no me olvido de quién soy yo en ti. ¿Cuánto dicen amén? Voy terminando. Otra de las cosas que pasa cuando nos olvidamos de Dios es que nos alejamos de Él completamente. Es como un familiar. A ver, es como ese familiar que hemos dejado de ir a visitar. No sé si a usted le ha pasado que tenía un familiar que frecuentaba mucho, ¿no? Y que lo llamaba y que quizás dejó de frecuentarlo, dejó de llamarlo y de repente se olvida de ese familiar, ¿no? El otro día me estaba acordando de un familiar, no sé por qué, me olvidé de contarle a mi tía que está aquí, mi tía abuela. Me estaba acordando del tío Mario, del hermano de tía y tía Raquel también que está acá, claro. Me estaba acordando del tío Mario, que es el tío de mi papá, mi tío abuelo. Y es un tío que yo lo veo muy parecido a mi papá, un poquito más blancón, no sé si seguirá teniendo bigotes. Y me estaba acordando de él y me acordaba y no podía dormir acordándome de él. Decía, ¿qué será de su vida? Y aparte que decía, quiero que mis hijos lo conozcan, quiero que mis hijos sepan de dónde vienen, quién es su familia, de dónde el Señor los sacó, quién era su abuela. Y a veces ellos me preguntan, porque ya están en una etapa donde preguntan, y yo quiero que ellos sepan bien de dónde el Señor nos escogió, nos sacó, claro, porque ellos han nacido prácticamente en victoria, en bendición. Entonces yo siempre les cuento, mirá, yo cuando era chico, por ejemplo, le digo a mis hijos, yo los voy llevando y como que pobres, yo también los torturo porque los voy llevando a la escuela los dos y le digo, a mí mi papá nunca me llevó a la escuela. Así que disfruten que el papá los lleva a la escuela, que la mamá los busca, que uno se sienta a hacer la tarea, no por malo, sino que quiero que ellos tengan presente y no se olviden que lo que ellos viven es gracias a Dios. Porque hoy ellos tienen a sus papás que se pueden sentar con paciencia, a veces más, a veces menos, hacer las tareas. Y yo todas las noches cuando vuelvo después de mi trabajo, saco su cuadernito y reviso a ver qué hizo. ¿Sabe qué? Mi papá en su vida revisó el cuaderno, era mi mamá la que lo hacía y yo ni quería que lo revise porque era era como la mamá del oficial Gordillo, algunos saben a qué me refiero, pero estaba, ¿no? Pero ella estaba. Y entonces yo como que no me olvido de esas cosas, no porque yo quiera recordar el pasado sino porque no me olvido de dónde Dios nos sacó, no me olvido de lo que el Señor hizo con nuestras familias. ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo podría decirle a mis hijos, todo lo que tenemos, hijo, es por nosotros, es por nuestro? No, lo poco, lo mucho que tenemos, hijos, es porque Dios nos ha bendecido. Cuando yo era chico no tenía esto, el abuelo era esto, la abuela, y le cuento a ellos porque no quiero que se olviden, quiero que ellos tengan presente de dónde venimos. Así que mi querida iglesia, yo quiero que usted en esta mañana pueda recordar, no cosas malas, pero nunca olvide de dónde viene, nunca olvide su pasado para darle gloria a Dios por su presente y por su futuro. Amén. No nos acordemos del pasado diciendo, ay, qué lindo, ¿no? No, porque en ese pasado no teníamos del Señor. Yo recordando mi pasado de niño, por ejemplo, mi padre tenía muchísimo dinero. Y yo por ahí sí le cuento esto a mis hijos y le digo, bueno, sí, el abuelo me compraba tal o cual cosa, pero el abuelo no estaba con nosotros.
Y por ejemplo recordaba, hablando de recordar y haciendo más ameno esto, recordaba cuando por ejemplo yo era niño. Bueno, muchos conocen el testimonio de mi padre, que durante toda su vida él fue adicto. Desde los 17, 18 años comenzó a vivir una vida en adicciones, a las drogas, en la ludopatía. Y claro, una persona con adicciones y con este tipo de adicciones hace que sea muy distante de su familia. Además, mi papá perdió a su mamá de muy joven. Su papá, mi abuelo, era una persona muy dura. Yo eso también le contaba a mis hijos. Ellos me preguntaban, ¿cómo era tu abuelo? Y yo decía, bueno, mi abuelo no era muy cariñoso conmigo, no recuerdo esas cosas. Pero, por ejemplo, yo recordaba que entre tantas cosas, entre tanto sufrimiento que muchas veces mi papá traía a la familia, recordaba que cuando era niño, para la época de los Reyes, mi papá tenía una cámara de filmar y mi papá había montado ahí todo un espectáculo con mi mamá, no sé si ella se acuerda, que mi papá filmaba y hacía de cuenta que los Reyes Magos habían llegado a la casa a la madrugada. Y él filmaba así de noche y se veían las sombras que entraban. Y no sé si era mi mamá la que, si está escuchando ahora, no sé si era ella la que caracterizaba a uno de los reyes o quién, o si ella era la que filmaba, pero ellos hacían esto, así filmaban, para después el otro día darnos como una alegría de decir, miren, sí vinieron, y uno, wow, vinieron, ahí está, es verdad, y hubo esa sombra que se ve, y eran ellos con una toalla ahí así, en medio de la oscuridad, ¿no? Entonces yo recordaba esto y decían, como pudo, como supo, mi papá me amó. Claro, quizás mi papá no estuvo tan presente como estoy yo para mis hijos, pero recordaba y decía, mi papá como pudo y a su manera me amó. Entonces, también quiero decirle a muchos de ustedes que quizás les ha tocado tener una mala experiencia con sus padres, con ambos o con alguno. Déjame decirte con toda confianza, aunque hayas atravesado lo más difícil que puedas haber atravesado con tus padres, yo sé que a su manera en algún momento te amaron. Y quizá esta palabra cala en lo profundo de algunos que están necesitando saber esto, pero a su manera, a su modo te amaron. Si salían a trabajar para que pudieras comer, ya te estaban amando. Quizás tú dices, pero me golpearon, me hicieron de todo, pero si se levantaban todos los días, iban a comer, era porque te amaban, porque necesitaban traer el alimento, te amaban. Yo sé que mi papá en ese momento, sin conocer al Señor como podía, me amaba. Y a mis hermanos también. Yo quiero invitarlos, me acompaña con la administración, que nos pongamos de pie en esta mañana y sabe que quiero leerles un capítulo de la Biblia, este lo busco yo, quiero leerles un pasaje más. Quiero invitarlos que se pongan de pie para que oremos y quiero leer una palabra de Dios. Espero que el Señor pueda haber hablado a sus corazones en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? No debemos olvidarnos, amada iglesia, lo que Dios hizo en nuestras vidas. Quizás muchos de ustedes son nuevitos en el Señor. Quizás muchos de ustedes nos han pasado muchos momentos. Quizás recién están empezando a experimentar sus primeros pasos en Dios. Pero hay algo que todos tenemos que tener presente y de ahí no debemos movernos. De ahí no debemos movernos. Y es lo que debemos recordar todos los días. Y es esto que está aquí. No sé cuánto me pueden ver. Es esto que está acá. ¿Qué es esto? La cruz, ¿no? El atril, no, la cruz. La cruz. Y bueno, usted puede ver que esta cruz, ¿cómo está? ¿Cómo la ve esta cruz? ¿Hay alguien aquí? Vacía. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado, Él está vivo. Y yo tenía una cadenita que no tenía nada. Y un día estábamos en el centro con mi esposa y le digo, quiero comprar una cruz para ponerle la cadenita, ¿no? De paso les digo, no está mal que usted use esto. ¿Pero por qué? Porque no quiero olvidarme lo que representa esta cruz para mí. Que está vacía, porque esta cruz es el más
grande gesto de amor que una persona pueda haber tenido para con otra o para con el mundo. Esa cruz es el gesto más grande de amor. Es la prueba más grande de amor para con el mundo, para con usted y para conmigo. Es la prueba más grande de que Jesús nos ama, de que Dios nos ama, es esta cruz. Que Él te ama. Él te ama. ¿Cuánto dicen amén? Él te ama. No te olvides de esta cruz. No te olvides que Él te ama. No te olvides de ese Jesús que pagó un precio por tu vida y por la mía. No para que vivamos de la misma manera. Yo sé que cuesta, pero debemos cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Él no murió en la cruz para que simplemente vengamos a la iglesia, escuchemos y volvamos a casa y todo sea igual, no. Él murió en la cruz para cambiar de raíz, de completo nuestra vida, nuestra existencia. Y cuando a quien fue mi papá le tocó encontrarse con esta cruz, él cambió su vida. Cambió esa vida de vicios, cambió esa vida de desamor, esa vida de todo lo peor que usted se imagine. Él cambió esa vida. Y claro, ya le tocó cambiar cuando, por ejemplo, yo era un adolescente y mi hermano Ezequiel ya era joven. Él, Manuel, era más pequeño todavía, pero él se encontró con esa cruz que cambió su vida para siempre. Y como él iba aprendiendo y a su manera, él nos iba amando y enseñando. Y hay una cosa que yo no me olvido que él me enseñó con sus palabras y que él me dijo, y que muchas veces la repito y la voy a repetir siempre porque no me la voy a olvidar. Y es que me dijo: hijo, vos corres con ventaja porque vos tenés a Dios en tu corazón siendo joven. Porque si yo hubiera tenido a Jesús en mi corazón, yo no te hubiese hecho sufrir. Ni a vos, ni a tu mamá, ni a tus hermanos, no los hubiera hecho sufrir si hubiera tenido a Jesús en tu corazón a tu edad. Así que ustedes nunca van a pasar lo que nosotros hemos pasado, decía él. Y hoy es cierto, hoy lo vivimos. Porque él en su matrimonio con mi mamá pasaron un infierno y gracias al Señor no vivo un infierno con mi esposa. No sé si ella vive un infierno conmigo, pregúntele a ella, pero no vivimos ese infierno, no vivimos esa vida dolorosa. ¿Tenemos problemas? Sí, tenemos. ¿Discutimos? Sí, discutimos. ¿Peleamos? No, o sea, peleamos verbalmente. Pelear no, porque es más grande que yo. Pelear no peleamos. Aparte está lleno de gimnasio. Pero claro, recuerdo esas palabras y puedo confirmarlo, y con esto termino. Y esta va para todos los jóvenes, y esta va para aquellos que están dando sus primeros pasos en Dios. A ver, ¿cuántos son nuevitos en el Señor? A ver, levanten la mano. Los que dicen, yo soy un bebé, yo recién estoy aprendiendo de Dios. Levanten la mano, ahí está. Ahí están los bebés. A ver, mírenlo todos a los bebés, pónganle cara de bebé. Así, ¡ay, el bebé! El bebé, ¿no? Mire lo que dice, esto va para todos los que son jóvenes en el Señor. Y oramos. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Cuándo? En los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Pero comienza aquí el gran Rey Salomón diciendo, acuérdate. Así que, mis queridos hermanos, esta es mi palabra para ustedes, o la palabra de Dios, no mía, es acuérdate. No te olvides de lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho. Él ha dado una palabra para tu vida, aférrate, búscala. Si habías anotado esa palabra, ve a buscarla donde la tengas anotada, allí, búscala, recuérdala y vívela. Pero no te olvides, por favor, no dejes de recordar lo que Dios ha hecho. Esta película que yo les contaba al principio, Coco, al final tiene una canción que dice, recuérdame, y todos lloran cuando escuchan esa canción. Pero yo quiero que usted escuche una canción, la tenemos, para que oremos. Quiero que usted escuche, no es la canción de Coco, quédese tranquilo, no soy tan mundano como para poner esa canción. Pero yo quiero que usted escuche una canción que el Señor va a ministrarnos. Dura 2-3 minutos la canción. ¿Quieren escucharlas? Pero yo quiero que usted pueda cerrar sus ojos en esta mañana, para que oremos. O si quiere, lo invito a que tome su asiento, sí. Pero no se vaya de este clima de oración. Yo le invito a que todos cerremos nuestros ojos y escuche esta canción. Por favor, escuche esta canción y deje que el Señor le ministre. Y mientras
usted escuche esta hermosa canción. Si acaso se me olvida, Quiero que usted empiece a recordar si acaso se todas esas cosas que vivió en el Señor y comience a darle gracias, comience a adorarle. Escuche, escuche. Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. No se olvide del Señor, no te Llévame olvides. al lugar donde empezó nuestra amistad. No te olvides de sus palabras. Llévame a la cruz. No te olvides de esa cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, Oh Señor, que no se nos olvide lo que has hecho por nosotros. si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, Que no se vaya la pasión de nuestras vidas, Jesús. llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Comienza ahora a recordar todo lo que Dios hizo. Bendícelo, bendícelo. Donde empezó nuestra amistad. Ese lugar donde comenzó tu amistad con Dios, donde sentiste su presencia. Ese día que Él te llamó, Llévame al madero, ese día que le dijiste, Señor, te amo, te voy a servir, pero te apartaste, pero te enfriaste. Vuelve a la cruz ahora, vuelve a su presencia. llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Que ninguna mala experiencia haga que te olvides del Señor. Llévame a la cruz. Que nada ni nadie haga que te olvides que Él te ama, que Él te ama, que Él te ama. Por eso volvemos a la cruz que está llena de amor. Solo allí hay restauración. Gloria a Solo en Dios. ti renuevo mi amor. Renueva tu amor por Él, iglesia, en esta mañana. Renueva tu amor. Ahora sí le invito a que usted se ponga de pie. Aquellos que quieran renovar su amor con el Señor.